hemorragia digestiva. Se clasifica como alta y baja. alta y baja. O también, bueno, alta y baja. Y en la alta también pueden clasificarlo en varicial Y no y no varicial. varicial. Listo, entonces así va eso. HDA, ya, alta, baja, varicial, no varicial. Si es alta, predomina melena. Y si es baja, ¿qué cosa hay? Hemato. Listo, vamos a eso. O sea, sé que el alto también te puede dar, ya, pero veamos a lo que puede ser más común en un caso clínico. Melena y hematogenesis. El otro es varicial, no varicial. Listo. El varicial básicamente está asociado a ¿qué? A HTP, hipertensión portal. Y el no varicial, ¿a qué está asociado? Cirrosis. Úlceras, no, pero perdón. sobre todo un germen, el Helicobacter Pylori. Si es por hipertensión portal, entonces en este contexto de los variciales, la profilaxis, ¿qué será? Bajar esa presión. ¿Cómo lo bajas? Beta blockers. En cambio acá la profilaxis, ¿cuál será? Erradicar el Helicobacter pylori. Así es. Así es, porque es profilaxis. Doctor, ¿arriba no se da beta bloque más octreotide? No, para el tratamiento es octreotide. Pero para la profilaxis es diferente beta bloqueo. Profilaxis estamos hablando, porque el tratamiento de hemorragia digestiva por varices es disminuir la presión esplácnica, o sea, como octreotide, y obviamente ligar el varice. Y eso solamente con endoscopia. O sea, el tratamiento es endoscópico. Claro. En cambio, profilaxis es beta bloqueo, es diferente. Entonces, estamos hablando solamente acá de profilaxis. La profilaxis. Muy bien. A ver, veamos entonces acá las hemorragias digestivas. Y para eso habíamos dicho lo siguiente: estómago, duodeno. ¿Y hasta dónde vamos a llegar para decir alta baja? Solamente nos vamos a ir al ángulo. Al ángulo de 3. Ya, aquí tienes el ángulo de 6. Todo es en partes, en torno a eso. Y si nosotros hablamos de hemorragia digestiva alta, HDA alta, entonces tendrías ya la HDA alta, hemorragia digestiva alta, varicial, y hemorragia digestiva alta, no varicial. Obviamente que lo más común es la no varicial, ¿cierto? Si es más frecuente, es menos frecuente. ¿Ya? Ahora, si hablamos de la no varicial, ¿cómo serían las causas, las etiologías? ¿Dónde están localizados? Puede ser acá, en la unión, ¿cómo se llama? Los desgarros que aparecen con los vómitos en alcohólicos, tienes enfermedad de Mayuri. Pero si vamos por orden, hablaríamos como primera causa, ¿quién? Úlcera. ¿Qué úlcera? Péptica. Péptica, ¿qué implica decir? Duodenal y gástrica. ¿Qué es más frecuente? Duodenal. Gástrica menos, ¿ya? Pero más mortal. Pero son mucho más graves. O sea, que son más graves en el sentido de que te pueden hacer chocar más graves, o sea, sangran mucho más, ¿ya? Entonces, gástricas, duodenales. En las duodenales, referimos a esta, la primera porción. Aquí entonces está la más frecuente y acá tendrías en el estómago. ¿Qué parte del estómago están más esas úlceras? Parte de curvatura menor, de la incisura angulares. Listo, ahí es donde más están localizadas esas úlceras. Entonces, las arterias sangrantes, acá serían las arterias gástrica derecha y acá sería la gastro duodenal. ¿Qué arteria es la que más sangra en las pépticas duodenales? La gastroduodenal. Esa sería una rama de esa. ¿Qué arteria sangra más en esta curvatura? La gástrica derecha o más raramente las gástricas izquierdas. Ya, esas serían las arterias que sangran. Arteria gastroduodenal y arteria gástrica derecha. Ahí tiene la úlcera péptica entonces como causa más común. ¿Cuál es la otra causa, chicos? ¿Qué otra causa es? No varicial. Enfermedad de quién? De Mayuri. Pues, ¿Qué otra cosa más hay? más información también había de ¿Ah? una arteria anómala. No por el nombre. ¿De LFAO? Ya. Malformación arterial, ¿no? Se llama enfermedad de
de una folla. Ya, es una enfermedad de una folla. ¿Esto qué es, chicos? Básicamente una malformación vascular. Malformación vascular. ¿Qué más hay por acá? Aparte de una folla. 3. ¿Qué otra causa hay? AINES. La gastritis por AINES. Y esos son bastante agudos. Tienes AINES de la FOR, tienes Mayer-Weiss, tienes úlcera péptica. ¿Qué otra cosa más había por el estómago? ¿Puede haber cáncer o no? Sí. ¿Qué cáncer sobre todo? Adenocarcinoma. Ya, pero ¿cómo se clasifican esos? Entonces, ahí tienes cáncer gástrico. Y sobre todo los cánceres gástricos avanzados. Ya, y si es avanzado, ¿qué clasificación se usa? Bormann, ¿no? ¿Qué Bormann? 4. ¿Cómo se llama este Bormann? Mucosa y con una cosita. Sofítico, 1. El otro, úlcera. Ya, pues todo úlcera se hace biopsia. Porque siempre hay que pensar que puede ser cáncer. Este es 2. Ahora, úlcera, pero infiltrada. 3. Y el otro es plan, rinitis, infiltrada, todo. Ya, entonces, el que puede sangrar es 2 y 3. Porque son ulcerados. Bormann 2, Bormann 3, cáncer gástrico, AINES de una forma, Mayer-Weiss, úlcera péptica, pero este es el que más sangra. Y si eso fuese el caso de que estas úlceras sangrantes, son úlceras sangrantes y no variciales, entonces en este contexto lo que sí se podría usar, antes de eso con la etiología, la no varicial, ¿qué se asocia a esto? Básicamente a varices esofágicas. Varices esofágicas, y estas varices esofágicas secundarias sobre todo a hipertensión portal, y esta hipertensión portal por cirrosis cerebral. En este caso, el sangrado es venoso. En cambio, en HDA no varicial más es arterial. Ese es más arterial. Aquí es más venoso. ¿Y de dónde viene esa vena? Justamente, esto es lo que va a pasar. Por acá una vena que va a ir al hígado, acá otra vena, y de acá sale una gamita que se va a ir a este punto. ¿Cómo se llama esta vena? Que es la que produce pues todo ese problema. Aquí tienes la esplénica, aquí tienes la mesentérica superior, y ahí está la vena porta. Y de la vena porta sale esta rama, y esto se llama la vena coronaria. Y la vena coronaria es la responsable de que aumente la presión en ese esófago. ¿Por qué? Porque ahí en el esófago hay un plexo, y ese plexo se conoce como el plexo venoso esofágico. Aquí hay un plexo, normalmente en todo, plexo venoso esofágico, pero ese plexo venoso está conectado muy bien con esa vena coronaria. Y al estar conectado con eso, entonces lo que se va a generar, ¿qué cosa es? Progresivamente llenado de ese plexo y dilatación. ¿Cuánto es la gradiente de presión de la vena hepática? Normalmente. ¿Cuánto es la gradiente de presión de vena porta? Vena porta. ¿Cuánto es? Porque con eso salen muchas cosas acá. Lo normal es de la gradiente, ¿no? Gradiente de presión de la vena hepática, ¿cuánto es? Lo normal, menos de 5. Si tienes una gradiente de presión de vena hepática más de 5, sabes que esto ya es HPT. Ahora, si tú tienes una gradiente de presión, la gradiente de presión de vena hepática más de 10, ¿qué cosa aparece? Aparece ya los varices. Ya están los varices directamente. Si la gradiente de presión de vena hepática es más de 12, ¿qué ocurre? Ahí se rompen y hacen sangrado, hacen hemorragia digestiva. Con más de 12 chicos se rompen. Ya, entonces, estos datos no te olvides. Ya está. Entonces, esa es medir, ¿no?, la gradiente de presión ahí. Y todo eso ocurre básicamente por esta conexión, porque si este hígado está cirrótico, lo que aumenta aquí es resistencia. Y esa resistencia desvía la sangre hacia allá. Y eso es lo que genera las varices hepáticas. Y el problema de la varicela, ¿cuál es?
la hemorragia digestiva es el problema básicamente de la hemorragia, porque fallecen por eso. La causa de muerte, no de hemorragia estival, va a iniciar básicamente la hipovolemia, el choque hipovolémico. No es tanto la infección, nada, es el choque hipovolémico por un mal control de lo que es el sangrado. Muy bien, entonces ya teniendo esto, vamos a mencionar en la parte clínica. ¿Qué es su clínica entonces? ¿Qué cosa ver? ¿Qué presentan los pacientes que vienen con hemorragia digestiva? Es una urgencia esto, ¿no? Esta es una emergencia digestiva, pues. Chocado, ¿sí? ¿Qué cosa ver, chicos? Hematemesis, donde vienen vomitando, hematemesis. ¿Qué más? Melena. Ya la melena, ¿cuánto necesitas para que pinte? Más de 80 mililitros. 80 mililitros arriba ya está pintando. ¿Qué más hay? Con más de 14 horas, ¿no? ¿Qué más, chicos? Anemia. Hematemesis, melena, ¿qué más? Entonces, si la hemorragia es importante, puede ir apareciendo hipotensión. Están ya hipotensados. Hipotensión, y algunos, ahí ya hacen las pruebas, el test de TILT. El test de TILT positivo. El test de TILT positivo. El test de TILT. Sobre todo para las hemorragias, ¿no? Moderadas, severas o hemorragia digestiva masiva. ¿Cuándo dices que la hemorragia digestiva es masiva? ¿Cuándo dices que la hemorragia digestiva es masiva? ¿Y cuál es la que produce la hemorragia digestiva masiva? Gástrica. ¿Cuál es la que produce hemorragia digestiva masiva? La causa más común. Varices es la más frecuente en hemorragia digestiva masiva. HTA, no se olvide el término masiva. ¿Por qué masiva? ¿Cuánto es la caída del gasto? Más de 35% del gasto cardíaco. ¿Y esto equivale a cuántos litros? 1750 mililitros de sangre que hayas perdido. Eso es masivo. Eso se llama masivo. Y a eso obviamente al margen de regular la presión. Está chocado, porque está chocada, ¿sí? Tienes que transfundir sangre. Y toda hemorragia digestiva importante, sea severo o sea masivo, al final se termina transfundiendo sangre. Listo, entonces tienes hematemesis, melena, hipotensión desde TIL, y obvio que siempre va a haber acá también dolor abdominal, porque no es que se rompe ya con dolor abdominal. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Ah? Entonces, aquí vamos a hacer, o se tiene que hacer, ¿qué cosa en el diagnóstico? El diagnóstico es ya clínico 1. ¿Algún examen de laboratorio? ¿Algún examen de laboratorio? ¿Nada? ¿Cómo que nada? Téveno, no, que estamos altos. Téveno, ya puede ser, siempre y cuando estés dudando de que puede ser sangrado. Ya, dale un téveno, autoridad secundaria. ¿Qué más? Importantísimo, porque está sangrando. Hemograma, pues chicos, pero esto, hemograma más que decir leucocito, eso es hemoglobina y hematocrito, porque interesa cómo está eso. Si es importante, pues estará con anemia con hemoglobina menos de 7, menos de 6, entonces ya vamos pensando en qué hacer ahí. Entonces, hemograma, ¿qué más? Si tuviera duda diagnóstica, ya casi, en la parte clínica, en el examen clínico, acá tienes que valorar de todas maneras, al margen de todo esto, un tacto rectal. Chicos, TR va sí o sí en hemorragias digestivas. ¿Por qué? Porque aquí tienes que verificar que canalmente que esto tiene que ser sangre. Ahora, si tú esto quieres confirmarlo aún, entonces ahí haces el téveno. Pinta poquito ya, téveno. Listo, hemograma, clínico, hemograma, téveno. ¿Y qué más van a hacer? Final. Confirmado todo. Entonces, endoscopía digestiva alta. Y con esto viene todo lo que vas a decidir para ese paciente. ¿No es cierto? Con eso lo decides. ¿Qué cosa se va a decidir con eso, chicos? Entonces, no tenemos endoscopía digestiva alta. ¿Qué vas a hacer?
vas a hacer la clasificación de quién? De Forrest. Y Forrest, así como lo has aprendido Ramson, tienes que aprender Forrest. Pues toda la vida aprender Forrest. No, uno bien. Entonces, Forrest, ¿cómo sería? 1, ¿qué más? 1, B, 2, A, 2, B, 2, C, y finalmente 3. listo, chicos. Eso viene a ser Forrest. Aprendan a hacer su Forrest. Chorro, sábana. Alto riesgo, bajo riesgo. ¿Cuál es el punto límite? 2B. De 1 hasta cuánto? 2A, seguro. No. 2E. 2B. Alto riesgo. Y de 2B, 2C y 3, No se hace nada. bajo riesgo. Con esto te estoy diciendo, ya de que acá yo puedo llegar a un riesgo de resangrado hasta 90%. De que esto puede resangrar. Sobre todo los activos, porque estos son los activos. ¿Ya? Esto es sangrado reciente y esto es sangrado inactivo. En cambio acá tú tienes bajo riesgo, acá tienes menos, tienes posiblemente 5 a 10% de resangrado. Pero aquí es el problema en el resangrado. ¿Cuándo dices, a ver, Forrest 1? ¿Qué hay en Forrest 1? Chorro. Entonces tienes el vasito sanguíneo y ¿qué es el vasito? Está saliendo la sangre. Este es el vasito sanguíneo, eso es el chorro. ¿Cuándo es el 2B? Sábana. Sangrado babeante, sabana, resumante. Miren todos los términos que usan, resumante, sabana, babero, enapa, todos esos términos los ponen. Ya, aquí en cambio es el jet. Está guardando. Chorro. Se llama el jet, chorro, proyectil, ya listo. 2A. ¿Cómo es 2A? Vaso visible. Entonces está el vasito, ¿no? Ahí está el punto de la úlcera y está el vaso visible. Entonces un vaso visible. ¿Cómo sería el 2B? Ahí está el vasito y ahí tienes entonces a ese punto que ha sangrado está un coagulito adherido. Coágulo adherido. ¿Qué más? ¿El Hematina. otro cuál es? Hematina. Está, ya sangró y en ese punto ¿qué se ha formado? Una hematina. Una mancha de hematina. Entonces una úlcera con mancha ya de sangre está descompuesta, entonces ahí tienes mancha de hematina, ya mancha de hematina. ¿Cómo también te puedes escribir eso? Úlcera con base, sucia o limpia. Sucia. Sucia o limpia. Sucia. Sucia. Ya, base sucia. Y la fibrina. Ya, entonces ya está resuelto el problema acá y acá tienes solamente un coágulo de Fibrina. Fibrina o base Limpia. limpia. Base limpia. Esa clasificación de formas. ¿Ya? A esto le llaman sobre todo activo. Activo. A esto le llaman reciente. Y a esto le van a llamar inactivo. ¿Ya? Muy bien, entonces el punto de corte para el tratamiento sería el 2B sobre todo, el coágulo adherido, porque de ahí hacia arriba, prácticamente eso es intrahospitalario, esto B si es intrahospitalario o no. ¿Sí o no? Estos tres, obligado, tratamiento intrahospitalario. En este 2B valoras si es que se queda o no ese paciente. Creo que se saca el coágulo, ¿no, doctor? Claro, por eso se hace la endoscopía, pues. Porque con el endoscopio mueves el coágulo. Si mueves el coágulo sangra, arriba. Si mueves el coágulo no sangra, abajo. Y esto de acá, ambulatorio. Miren, todo, o sea, para todo sirve. Es que finalmente el gol estándar para el tratamiento de hemorragias digestivas es endoscopía. Porque es tratamiento y diagnóstico. Por esas dos cosas. ¿Ya? Muy bien. Eso sería entonces con Forrest. Ya está. Hasta ahí entonces llegamos. El pilar en el tratamiento médico, ¿cuál es? Fuera del endoscópico. ¿Tratamiento médico cuál es? El pilar del tratamiento médico. Inhibidores de bomba de protones. Inhibidores de bomba de protones. Endovenoso, si es que es sobre todo activo. Y si es ambulatorio, es vía oral.
¿Qué más vas a hacer acá? Aparte de ello, como la mayor parte de causas es Helicobacter pylori, tienes que erradicar. Y para eso vas a tener tratamiento triple o cuádruple. Oca o tombo. Y dentro de este tratamiento triple, cuádruple, triple, ¿cuál es? El oca. Generalmente, chicos, este tratamiento dura Omeprazol. ¿cuánto? Normalmente 14 días días. ya en líneas generales. Y para el Helicobacter, ¿qué se usa? Normalmente 2 antibióticos más un antiácido. Omeprazol. Pero si es cuádruple, puede ser con bismutol o sin bismutol. ¿Sí o no? Con bismutol o sin bismutol. Triple OCA. ¿Quién es OCA? Omeprazol. Claritro, Y acitro. acitro o amoxicilo. Amoxicilo. Pero tienes amoxicilo. ¿Cuál es el riesgo de este esquema de tratamiento? La resistencia. ¿Quién? A claritro. ¿Cuál es el antibiótico que más resistencia ofrece en Helicobacter? Claritro. Es claritro. Ya, entonces ese es el riesgo. Si acá hubiese más de 15% de resistencia a Helicobacter o a claritro, ¿no? O menos del 85% de la población se radica Helicobacter, entonces ¿cuál es el problema acá? Tienes que cambiar de esquema. Cuádruple sería sin bismutol, ¿cuál es acá? Tombo. Acá tienes con bismutol, es tombo, ¿no es cierto? Y sin bismutol tienes al OCAM, ¿no es cierto? ¿Quién es el OCAM? Omeprazol, claritro. Tienes omepra, Claritro. amoxicilo y metro. Y acá bismutol, tetra, amoxicilo. Entonces tienes el tono. Ya, listo. Entonces es esto en caso de que haya sobre todo falla en esta primera esquema. Tienes que agregar ahí básicamente la metro. Muy bien, este sería el esquema del tratamiento. A esto le llaman esquema concomitante. Este es el concomitante llamado concomitante. ¿Cómo haces el control del tratamiento de Helicobacter? ¿Cómo haces el control del tratamiento? Con test de aliento. Desde Aliento. aliento. Eran jóvenes, ¿no? Los chicos, test de aliento sería ¿a cuánto tiempo? Al mes. Muy bien. Creo que hasta ahí vamos a avanzar, chicos. Que pueden ir a